Cordial saludo, somos el grupo número 88. El motivo de este video es dar la explicación de la fase 5, prueba objetiva abierta POA de la materia antropología. Este grupo es conformado por Luis Santiago Vela, Martín Alonso Borja, María Geraldine Caicedo, Lady Paola Murillo y Laura Peña. Nuestra tutora es Francis Janet Blanco Vitrago. El título de nuestro trabajo es Pobreza rural, una alta tasa de desempleo juvenil y desplazamiento forzado. Como objetivo general, tenemos diseñado una estrategia para mitigar la pobreza rural y la alta tasa de desempleo juvenil y el desplazamiento forzado, con el fin de fortalecer la comunidad campesina y la sociedad juvenil. Como específicos, implementar un diagnóstico que permita analizar la pobreza rural y la alta tasa de desempleo juvenil en el desplazamiento forzado por medio de preguntas. Elaborar una pequeña propuesta sobre la pobreza rural y el desempleo juvenil, el desplazamiento forzado, con el fin de revisar esta propuesta para lograr por fin el diseño de la estrategia para mitigar la pobreza rural y la alta tasa de desempleo juvenil. Evaluar los resultados con el fin de obtener la información que me permita empezar el diseño de una estrategia para mitigar la pobreza rural y la tasa de desempleo juvenil, el desplazamiento forzado en los aspectos sociales y culturales que influyen en el comportamiento humano y cómo se relacionan con el entorno. Yo quisiera compartir un aporte, compañeros, ahí, en el punto de elaborar una propuesta sobre la pobreza rural. Como venimos hablando anteriormente de la fase 2, 3 y esta última fase, es importante considerar todo lo que tiene que ver con estos aspectos importantes de la pobreza rural, porque es una problemática que ha trascendido a través de la historia en nuestro país y ha afectado principalmente a la población juvenil. ¿Sí? Entonces, analizar esos puntos para poder determinar a dónde nos quiere llevar la problemática. Solamente eso, compañeros. Entonces, para seguir analizando algún puntico interesante allí, podemos encontrar algunos contextos que nos hablan de cómo ubicarnos en el tiempo, lugar y espacio en cuanto a la problemática que hemos planteado en el problema. Entre esos, como les venía hablando anteriormente, la violencia y el conflicto armado ha hecho parte de todos estos procesos que hemos abordado en los temas y la concentración en la tierra en manos de pocas personas. Me quiero quedar un poquitico en ese punto, que es el punto número 1 del contexto, ¿sí? Porque hoy en la actualidad la problemática política, todo lo que tiene que ver con ese aspecto económico de las masas, podríamos hablarlo así jocosamente, los ricos y los pobres, ¿sí? Jocosamente existen esos términos hoy y muchos sabemos que en nuestro país, Colombia y entre otros países, son dominados por los más favorecidos, por lo que manejan la economía, por lo que manejan el dinero, para resumir. Entonces, analizando ese contexto, donde nos quiere llevar la problemática, encontramos la baja productividad de la agricultura. ¿Por qué? Porque las personas más afectadas en nuestro problema presentado son los jóvenes y las zonas rurales donde se cultiva y se trae el pan a nuestras mesas. Porque si hablamos de algunos departamentos en Colombia, como Cundinamarca, Boyacá, entre otros, que son zonas productivas que son administradas por los menos favorecidos, en este caso, los pobres, ¿sí? Y la falta de acceso a los servicios básicos. Esto de estas personas que controlan la economía nacional nos llevan a analizar el punto número 3, que es si nosotros tenemos la experiencia de abordar algún personaje, alguna persona que more en un rural retirado de la ciudad, muy pocos van a tener acceso a los servicios básicos. Puede que tengan educación, pero no van a tener una buena salud. Bueno, salud, no van a tener una buena salud porque también las EPS, las IPS son dominadas por estas personas. Entonces también van a verse afectadas los menos favorecidos, lo que llevan el pan a nuestras mesas. El otro punto interesante es el agua potable. Bueno, si hay algunas regiones en Colombia que tienen nacimientos de agua, ¿sí? Entonces no se ven muy afectadas, pero también es una problemática. Entonces, algunos compañeros también van a hablar acerca de la descripción del problema, compañera Laura.
Con respecto a los contextos que mencionaba el compañero, eh, el principal es la violencia de los conflictos armados, ya que esto conlleva que los campesinos tengan la obligación de desplazarse a ciertos territorios y por causa de esto ocasiona también la falta de educación hacia la niñez, hacia la juventud y también la falta también de desempleo para la sociedad y para las personas que requieren de estos beneficios. Como ya sabemos, estamos tratando los temas de pobreza rural, desplazamiento forzado y la falta de desempleo juvenil, lo cual como tema principal es la pobreza rural, la cual prácticamente está llevando a los diversos problemas que ya hablamos, como lo es el desplazamiento forzado y la alta desempleo juvenil. Todos estos van de la mano. Estas tres partes tienen sus causas, efectos y consecuencias. Por el lado de la pobreza rural, las causas, como ya lo mencionaba el compañero Martín, por lo menos la concentración de tierra en pocas manos. Esto viene a lo largo de la historia, no es algo común y que pues está pasando y ha pasado en ciertos países durante muchos años. Esto lleva también a violencias y prácticas que han contribuido a perpetuar la pobreza en las zonas rurales del país. Esto también tiene de la mano factores económicos como causas. La falta de inversión en el campo, el bajo rendimiento de la agricultura y la dependencia de los precios internacionales en producto básico. Esto llega a ser recurrente por el Tratado de Libre Comercio, que se manejan en Colombia de manera desfasadas. Muchas veces no tienen en cuenta las opiniones de los campesinos o los ingresos que estos llevan a tener, y así hacen que las cosas importadas lleguen a ser mucho más baratas que lo que se puede producir en el país. Encontramos factores sociales como la baja educación y la falta de acceso a servicios básicos, que ya lo hablábamos en el contexto. Como efectos, también tenemos la migración. Esto más allá nos lleva a que haya desempleo y pobreza en las ciudades, ya que pues aunque hay demanda de mano de obra, también hay lugares donde hay muchas personas las cuales no encuentran un empleo y por esto llevan a la pobreza y recurren a otras cosas como ya son actividades delictivas. Encontramos los conflictos, los cuales las personas pobres son más vulnerables a la infiltración de los grupos armados. Deterioro ambiental. Hay personas que a veces llegan a la pobreza y recurren a prácticas agrícolas insostenibles para vivir, las cuales también dañan nuestro ecosistema. Como consecuencias de estas causas tenemos la desigualdad. Las personas que viven en la pobreza tienen menos oportunidades de desarrollo que las personas que viven en las zonas urbanas, esto por accesos a la educación, a los servicios, nomás en este momento que está haciendo tanto la globalización, el servicio de internet está más sectorizado hacia las ciudades que hacia las zonas rurales, y hay muchas zonas del país a las cuales aún no ha llegado. Encontramos en el desplazamiento forzado como causas el conflicto armado. Como ya hemos hablado, los grupos armados en Colombia son una de las principales consecuencias de que las personas que viven en las zonas rurales, donde se concentra el conflicto, son las que más tienen vulnerabilidad a ser desplazadas. Encontramos violencia por los mismos conflictos armados en Colombia. Esto nos afecta en el área campesina en ciertas zonas del país, donde por diferentes motivos las personas deciden dejar todo y movilizarse a otras zonas donde puedan vivir en completa paz. Los desastres naturales, donde por deslizamiento de suelos, las personas llegan a perderlo todo y esperan buscar refugio en diferentes zonas del país. Como efecto, las personas llegan a tener pérdida de bienes y servicios,
pues como ya sabemos, pierden los servicios esenciales, la vivienda, la tierra, los animales de trabajo y hasta muchas veces llegan a perder hasta los documentos de identidad. Encuentran también el camino de dificultades económicas. Las personas desplazadas pueden perder sus medios de vida, como lo es el trabajo o la agricultura. También llega a tener un impacto psicológico donde las personas pueden experimentar ansiedad, estrés y depresión por todo lo que están viviendo. Como consecuencias en estas también nos encuentra la desigualdad, que es la que más predomina. Como las causas de la alta tasa de desempleo juvenil, esto afecta al país en un crecimiento económico lento, ya que puede dificultar la creación de nuevos empleos, lo que aumenta la tasa de desempleo a nivel nacional. Los cambios tecnológicos, ya que pueden desplazar a los trabajadores de ciertos sectores, lo que puede aumentar la tasa de desempleo. Escasez de educación y capacitación. Los jóvenes no pueden o se les dificulta encontrar un empleo adecuado, ya que no tienen la capacitación necesaria para estos. Como efectos llega la pobreza, ya que los jóvenes son los que tienen la mayor capacidad de generar ingresos en el país, y estos pues al no tener trabajo no pueden tener la vida óptima. Conflicto social. Estos pueden estar más propensos a participar en actividades delictivas o violentas al no tener recursos para vivir de manera óptima. Como consecuencias, la reducción de potencial económico, ya que el empleo juvenil, al reducirse, puede dañar el potencial económico de un país. Ya como he hablado, los jóvenes son los principales manos de obra o trabajadores esenciales que necesitan un país para así progresar. Y problemas en la salud, pues que al no tener dinero en países como Colombia muchas veces no tienen acceso a seguros o asistencia médica adecuada, y pues lastimosamente llegan a fallecer o no ser atendidos de manera iguales a las demás personas. Bueno, continuamos con este trabajo súper importante que ha creado muchas expectativas en nosotros. Entre eso la metodología. Antes de empezar a hacer el resumen de la metodología, es importante considerar el significado de la palabra metodología. Entonces la metodología es como la estructura que rige el proyecto, es como la columna vertebral del trabajo. Es por la cual se regulan, se miden todos los procesos que se hacen dentro de una investigación. Entonces, entre esos hemos tocado y hemos abordado la pobreza rural, entre otros aspectos, y le hemos dado un enfoque, ¿no? Un método en el cual vamos a trabajar, que es el enfoque mixto, ¿sí? Pero ¿a dónde nos conlleva toda esta metodología? ¿Qué es lo que nosotros queremos presentar? ¿A dónde queremos ir? Entonces, con esto logramos obtener y analizar los datos estadísticos planteados. Entonces, podemos regular y regir a través de la metodología la estadística de la evolución de los procesos que estamos presentando, de pobreza rural, de una alta tasa de desempleo juvenil y el desplazamiento forzado. Entonces, en esas encuestas y entrevistas que se han realizado o que hemos realizado y plasmado en el trabajo, se logra un objetivo, que es visualizar la información en cifras, o sea, cuantificar los efectos que se plantearon en el tema inicial, y con ello evidencias y causas y efectos, que son las presentadas durante la exposición anterior del compañero. Entonces, la población más afectada, la planteada en el problema, es la ruralidad, ¿sí? Siendo el sector rural el más afectado en relación con la pobreza, será nuestro punto central. O sea, el punto de estudio de nosotros en el proceso del trabajo, de la metodología, va a ser la ruralidad, las personas que viven aisladas, que comparten, podríamos decirlo así, en palabras más, en palabras menos, que tienen un terrenito, que tienen una vivienda a las afueras de la ciudad. Entonces, el diseño de estas entrevistas y las encuestas fue diseñado y establecido algunas preguntas básicas, ¿sí? Que se recolectaron
de toda la información de la investigación. Fue y se analizó persona por persona, se analizaron algunas encuestas y se analizaron algunos datos, ¿sí? Se analizaron algunos datos importantes dentro de la investigación, se analizaron unos datos importantes dentro de la investigación, ¿sí? En los cuales hemos planteado y hemos organizado en este momento. Entonces, tenemos que organizar todos los datos, también analizarlos e interpretarlos. Entonces, esa palabra interpretación tiene mucho que ver con la metodología, porque ya hemos cuantificado, hemos elegido el campo de acción, hemos elegido cómo lo vamos a hacer y ahora vamos, después de tomar esa información, entonces ahora analizamos para obtener la información significativa y útil. Eso quería compartirles, compañeros. Base a la metodología, fue elaborado un diagrama de flujo donde nos permite con cada punto identificar pues los problemas que tuvimos mediante todo el desarrollo del trabajo. Como primer punto tenemos que es el enfoque mixto, que con este enfoque lograríamos obtener, digamos, y analizar todos los datos estadísticos que planteamos durante la actividad. Con las encuestas y entrevistas, con esto llegaríamos o con esto obtendríamos visualizar la información en cifras y con ello evidenciar las causas y efectos de este. Tenemos otro que es la ruralidad, que es, bueno, que viene siendo el sector pues, rural el más afectado en el ámbito, digamos, relacionado con la pobreza. Y entonces serían ellos como nuestro principal punto, digamos, como el punto central en el que nos vamos a enfocar. Tenemos otro punto que es diseño de entrevistas y encuestas. Con esto lograríamos establecer, digamos, todas las preguntas que se van a usar para la recolección de la información de nuestra investigación y con ellos tener, digamos, los datos precisos. Con el análisis de datos, que es como muy, digamos, es muy relacionado con el diseño de las entrevistas, con esto tendríamos, digamos, para lograr organizar todos los datos y también analizarlos y con ello interpretarlos y así con esto obtener, digamos, una información que sea significativa y sea útil para nuestra elaboración del trabajo. Como acciones de propuesta de mejoramiento en el tema de progreso rural, la idea es acabar con el alto porcentaje, se debe enfocar en la eliminación de barreras y aumentar la capacidad de población pobre para ganarse la vida. Tres puntos importantes que se deberían trabajar se debe incrementar su acceso al crédito, acceso a los servicios y acceso a los recursos naturales y otros activos. Para el tema, para un mejoramiento para la alta tasa de desempleo juvenil, es importante enfocarse en ciertos aspectos para disminuir con este alto índice de desempleo que crece día a día, es más creciente. Un punto importante a trabajar es fortalecer el sistema educativo. Como segundo, avanzar en equidad de género. El tercero, realizar acuerdos con el sector privado y así transformar la estructura productiva. En nuestro otro punto desde el desplazamiento forzado, es importante para conseguir un mejoramiento continuo, es el hecho de que más ha generado víctimas en el conflicto armado colombiano, en lo cual tiene puntos claves en los cuales podemos trabajar. El diálogo y la concentración con las comunidades para implementar medidas de atención y protección y la reparación colectiva productiva a las víctimas. Bueno, y como todo lo que empieza tiene que finalizar, entonces llegamos al punto importante que son las conclusiones, ¿no? Entonces, es importante considerar, para hacer un resumen de la conclusión número 1, dice, en este trabajo se diseñó una estrategia para mitigar la pobreza rural y de la alta tasa de desempleo, desplazamiento forzado, realizando varios estudios como brindar capacitaciones. Ese es el centro de la conclusión número 1. ¿Qué podemos nosotros hacer para poder ayudar, brindar, apoyar, evaluar, organizar todos esos 3 aspectos que hemos tocado y hemos hablado durante el trabajo y a través de qué lo vamos a hacer? El punto que nosotros escogimos, la conclusión número 1, es capacitación y actividades
para desarrollar proyectos para su propia sostenibilidad. Entonces, ese proyecto para su propia sostenibilidad significa que queremos que esas poblaciones, queremos que esas capacitaciones y actividades vuelvan a la población proactiva o autosostenible, que ellas a través de estos proyectos y capacitaciones puedan tener la capacidad, valga la redundancia, de poder estar a la altura, de poder sostenerse a ellos mismos. Entonces, el compañero o la compañera van a hablar de la conclusión número 2. Como conclusión número 2 tenemos que la investigación, digamos, realizada determina que si bien algunos factores contribuyen a la pobreza rural y al desempleo juvenil, encausa el desplazamiento forzado, tal como un diagnóstico que permite identificar su principal problemática. Tenemos nuestra tercera conclusión, la cual nos dice que, como se ha podido observar, la pobreza rural y el desempleo juvenil con el desplazamiento forzado es un fenómeno que puede ser causa por varios factores como son naturales, políticos y sociales, de igual manera que por grupos armados, como ya hablé en el árbol de problemas. Esto llega a ser la conclusión de todos los factores a los que nos enfocamos para hacer el estudio y así poder realizar un trabajo exitoso, ya que para saber qué tema o cómo podemos ayudar, primero debemos llegar a la investigación y determinar qué factores son los que nos afectan como sociedad. Y pues esto sería el fin de la presentación. Somos el grupo número 88 del curso de antropología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Ya dejaron de grabar. No, todavía están grabando. Ese queda igual en el grupo, esa grabación, ¿no? Sí, Si no estoy mal. que la podemos cortar un poquito. Sí, ahí le estoy dejar de grabar, pero no quiere pausar. Arriba donde dice... Sí, dejar de grabar. Ahí le estoy dando y no quiere dejar de grabar. No es nada que nos toque grabar de nuevo. Uy, no. No, acá le estoy dando, dejémosle que cargue. Ahí sí le mandamos los de la moto a Paola. Ay, no. De una. No, que le estoy dando dejar de grabar, pero no sé, no quiere parar. No, espérate, cálmate, no te desesperes, relaja. Toma aire, tómate un poquito de agua que ya ahí te va a dejar. Sí, esperamos a que... Igual ya quedó grabado, que era lo importante. Ya solo No, si no grabamos ahora, ya grabamos el otro año. Que la profe se dé cuenta que sí estuvimos los 5 y que estamos intentando dejar de grabar. No, eso se puede. Pero no sé por qué, o sea, ya dejar de grabar, debería dejar de grabar, pero no quiere. Y si le doy X, no sé si de pronto... No.